Buenas noches, hermanos, familia y amigos. Espero que estén bien. Vamos a seguir con el estudio de todos los miércoles que tiene que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Este tema de las 70 semanas que tiene que ver con el nacimiento adventista, que es parte de los 2300 días. Y nos quedamos el miércoles pasado con la última semana de estas 70 que vimos cuándo comienza, ¿no? Vimos las primeras 7 semanas, luego 62, y quedaba esta última semana, ¿no? Que tenía que ver con Jesús. Vimos que el ministerio público, a partir del bautismo que tenía que ver con el Espíritu Santo, cuando fue ungido en el bautismo de Juan, en el otoño del año 27, comienza esa última semana. Comienza el Mesías, el Cristo, el ungido, y el Señor se dedicó los siguientes años ¿para qué? Para confirmar el pacto con muchos, ¿no? Con la mayor cantidad de judíos posible. Esta última semana, digamos, de las 70, está dividida en dos partes. Vimos la primera parte el miércoles pasado y ahora vamos a ver la segunda parte. Porque decía la profecía que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que tenía que ver con Jesús, con la muerte de Jesús, ¿no? El cese del sacrificio y la ofrenda. Y significa que esta última semana está dividida en 3 años y medio. Antes del cese del sacrificio y de la ofrenda. Y después del cese del sacrificio y de la ofrenda, vemos de que tenía que llegar hasta el año 34, que tenía que ver dónde se cumplía el tiempo de misericordia hacia el pueblo de Israel. Y el ángel había dicho, ¿no? El ángel Gabriel le había dicho a Daniel que en algún momento después del bautismo del Mesías iba a ser matado, ¿no? Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Bien, este es el mapita que eh, lo habíamos visto el miércoles pasado. Los 3 años y medio se dividen hasta el cese del sacrificio y la ofrenda, que tiene que ver con la muerte de Jesús, con la crucifixión. Y vamos a empezar a ver esos 3 años y medio que quedan, que llegan hasta el año 34. Así que tenemos que ver qué sucedió en ese año, ¿no? Vimos que el pacto antiguo tenía que ver con los sacrificios de animales a partir de Adán y Eva, cuando el Señor los viste con una túnica de pieles. Eso era una figura hacia el Cordero, que tenía que venir a quitar los pecados del mundo. Prefiguraban al Mesías. Y el pacto nuevo, ¿no? Que a partir de ahí ya se dejaba de sacrificar animales, ¿no? Y en este pacto estamos nosotros, en que nosotros no tenemos que ofrendar ni sacrificar ningún animal, como así lo hicieron durante todo el Antiguo Testamento hasta la muerte de Cristo. Entonces, esta media semana, que termina con el fin de las 70, durante estos últimos 3 años y medio, digamos, de lo que queda, todavía corría el tiempo en el cual el Señor confirmaba el pacto con muchos judíos de su pueblo. Es decir, el pueblo judío todavía no había sido rechazado a pesar de que había crucificado al Mesías. Era un último tiempo especial de gracia y de misericordia del Señor para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido, antes de que sea cortado. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasó en estos 3 años y medio, después de la crucifixión de Cristo? ¿Qué pasó y qué pasa al final de las 70 semanas? Es decir, ¿qué evento marca, digamos, el tiempo que termina el pacto con el pueblo escogido? O sea, termina el tiempo de gracia. Esto es muy importante, hermanos, saber. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir todos los miércoles. ¿Por qué vamos a empezar a ver que
se habla de Israel como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque las profecías, digamos, los jesuitas se dedicaron a que el mundo cristiano, en vez de mirar a la profecía que dice la Biblia, que tenemos que mirar a Estados Unidos y Roma, los jesuitas se encargaron de desviar la atención hacia Medio Oriente, que el miércoles que viene vamos a empezar a ver qué significado tiene, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el rapto secreto y qué tiene que ver con el pueblo judío, con esta semana? O sea, ¿qué inventó, digamos, el diablo para poder desviar las profecías al pueblo de Dios? Entonces, ¿qué pasa en esos 3 años y medio? Bueno, vemos que sucede algo muy importante que tiene que ver con el primer mártir cristiano, el diácono Esteban. Esta historia la podemos encontrar en Hechos capítulo 7. Vamos a leer unos versículos, ¿no? Dice en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esteban, hermano, fue arrestado, juzgado y apedreado en presencia del concilio religioso judío y del sumo sacerdote. Y se convierte en el primer mártir cristiano. Hermano, escuchen esto porque estamos hablando de quiénes estaban presentes. Estamos hablando de los dirigentes religiosos. Ellos eran los que estaban ahí apedreando a Esteban, al mártir, al primer mártir cristiano, ¿no? Al diácono Esteban. Ellos fueron los autores de esa terrible muerte, ese terrible homicidio, ¿no? Y, y había alguien presente en esa escena que tiene que ver con un hombre llamado Saulo. Comienza la predicación del Evangelio y miren qué interesante, ¿no? Cómo tenemos el primer mártir cristiano, pero a la misma vez tenemos al primer predicador que salía de dónde? Del mismo pueblo escogido, ¿no? Fíjense cómo, y por qué es importante estos detalles. Porque la historia se vuelve a repetir. Siempre, digamos, hay un remanente que tiene que salir del pueblo escogido para predicar al segundo grupo, al grupo siguiente que viene. En este caso era a los gentiles, ¿no? A la iglesia cristiana. La iglesia cristiana se conforma de judíos verdaderos y cristianos. Por eso Israel ya había dejado de ser el pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿qué comienza acá en el año 34? Comienza con la conversión de Saulo, ¿no? El apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9 podemos ver, dice el versículo 3, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Quién era? Era Jesús. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, acá hay otra cosa muy interesante. Persona que persigue a un cristiano no está persiguiendo a esa persona en sí, sino que está persiguiendo a Cristo. Así que tengamos cuidado, hermano, de juzgar a un hermano, de atacarlo por no estar de acuerdo con sus pensamientos. Tengamos cuidado, hermano, porque el que toca a uno que viene de parte del Señor, dice que es el Señor mismo, porque Jesús se representa como Él, como la persecución que él hacía, el apóstol Pablo,
tenía que ver con la misma presencia de Jesús. Entonces le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermano del apóstol Pablo, dice que asolaba a la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, ¿no? Y a partir de ese día hubo una gran persecución contra el pueblo de Dios, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Salvo quién? Salvo los apóstoles. Y hombres piadosos dice que fueron a llevar a enterrar a Esteban. Hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo se dedicaba a asolar a la iglesia. Pero no estaba asolando a la iglesia. ¿A quién estaba asolando? A Jesús. Entonces Jesús se le aparece, ¿no? Se le aparece en el camino a Damasco. ¿Qué comienza entonces, no? Acá comienza el evangelio a los gentiles. Fíjense, en el apedreamiento de Esteban estaba Saulo presente. Saulo asolaba la iglesia, se le aparece Jesús. Ahora el apóstol Pablo se convierte y comienza el evangelio al grupo siguiente, a los gentiles, a la iglesia cristiana. Pero primero tenía que haber un remanente del pueblo escogido. Entonces, podemos ver en unos versículos siguientes donde comienza el evangelio de los gentiles. Dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Comienza la predicación a la iglesia cristiana. Luego del martirio de Esteban, Saulo tuvo una visión y se convirtió, un milagro que solamente el Señor lo puede lograr, a pesar de lo que era, Saulo pasó a ser el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo quedaría, digamos, la profecía, no? De la siguiente manera, lo mismo que estamos viendo, digamos, que comenzó en el bautismo de Jesús, el ministerio público, en el otoño del año 27, hasta el año 31 se cumplen los 3 años y medio de esa última semana, con la crucifixión de Jesús. Cesa el sacrificio y la ofrenda. Y luego los 3 años y medio restantes llegan hasta el año 34 con el apedreamiento de Esteban y que comienza con el evangelio a los gentiles. Ahora vamos a ver unas parábolas de Jesús que vamos a ver la primera parábola que tiene que ver en el capítulo 21 del evangelio de San Mateo. En esta parábola se habla de unos labradores malvados que se describe a Dios plantando una viña, ¿no? Y que dice que enviaba siervo tras siervo y que los mataban, dice que lo apedreaban y que después envía a su hijo, ¿no? Que representa a Jesús. Y en esa parábola, hermanos, se puede ver cómo se estaba refiriendo al tiempo de gracia, al tiempo de misericordia que se le acababa al pueblo judío, ¿no? La maldad que tenía el pueblo judío contra el mismo Jesús. Porque, ¿qué hicieron los labradores, no? Dice en el versículo 38, cuando vieron al Hijo, ¿no? Eso representaba a Jesús. Dijeron entre sí, este es el heredero. Tremendo. Se estaba refiriendo el mismo Jesús a él, ¿no? Cómo el pueblo judío iba a reaccionar, cómo iba a cumplirse esa parábola, ¿no? Delante de él. Dice, este es el heredero, vení, matémoslo.
y apoderémonos de su heredad. Apoderémonos de su heredad, hermano, por ser el pueblo escogido. Ellos creían que tenían más beneficios que Jesús. ¿Por qué? Porque se sentían que eran los hijos de Abraham. Y estos son detalles también muy interesantes, hermano, que nosotros como adventistas del séptimo día, que por creernos tener la verdad, creemos que podemos tener más heredad que Jesús. Lo mismo pensaban los judíos. Entonces, termina diciendo, ¿no? Que en el versículo 43, que el reino de Dios iba a ser quitado. Los malos iban a ser destruidos sin misericordia. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y esto es muy, hermano, Jesús murió fuera de la viña, murió fuera de Jerusalén, murió como algo impuro. Ni siquiera lo podían recibir adentro en la muerte de Jesús. Tenía que morir afuera de Jesús. ¿Por qué? Porque era impuro. Las autoridades religiosas decidieron que, como era tan impuro, como era un falso Mesías, decidieron dejarlo en la más terrible angustia, no solo la muerte, sino el lugar, digamos, el rechazo de sacarlo a Jesús afuera de Jerusalén. Entonces, en esta parábola, digamos, que podemos ver, Jesús estaba hablando del pueblo judío y cómo iban a venir otros a venir a trabajar en la viña, ¿no? Otra parábola tiene que ver con Lucas 13. Son todas parábolas conocidas, ¿no? Que tienen que ver con Jesús, con el pueblo judío. La parábola de la higuera estéril. En el versículo 6, Lucas 13, versículo 6, Lucas 13 capítulo, el versículo 6. Dijo también esta parábola: un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lógicamente, hermanos, de que en esta parábola se menciona esos 3 años, desde el bautismo, que tenía que ver desde el año 27, en lo que ya viene buscando fruto en la higuera, su pueblo. Entonces, Dios el Padre, el dueño de la viña, decide cortarla. Pero ¿quién es el viñador? Jesús. Jesús le dice: Señor, déjala todavía, al Padre, ¿no? Es una simbología que la conversación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Jesús se está refiriendo a los últimos 3 meses que tenía para completar los 3 años y medio hasta su crucifixión. Faltaba todavía, ¿no? ¿Y de qué manera iba a abonar Jesús? Con su sangre. Con su sangre iba a abonar alrededor de ella, alrededor de la viña. Y luego finalmente dice: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿A qué se estaba haciendo mención? ¿A qué se refería? Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lógicamente se refería a esos 3 años y medio después de su crucifixión hasta el año 34. Ese tiempo de gracia especial que el Señor dio a su pueblo para terminar de confirmar el pacto con muchos, y desafortunadamente, al cabo de esta última semana, de las 70, la higuera fue cortada. Estos últimos 7 años eran muy especiales para el pueblo judío. Experimentó la manifestación del Mesías que largamente habían esperado. Y Dios hizo todo el esfuerzo posible para el pueblo. Y ahora Jesús envía a sus 12 discípulos luego de su muerte, específicamente a la casa de Israel, a que termine la predicación para
el pueblo judío, para la iglesia remanente, ¿no? O sea, había un remanente que tenía que enterarse. Jesús envía a los discípulos, ¿no? Específicamente a la casa de Israel. Podemos leerlo en Mateo 10. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué por camino de gentiles no vayáis? No era el tiempo, hermano. El tiempo, no era el tiempo. Todavía había tiempo para el pueblo de Israel. Por eso tenían que ir a predicar a la casa de Israel. Dice, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Fíjense qué interesante de que todavía el pueblo judío en este lapso de 3 años y medio, a pesar de que había crucificado a Jesús, todavía el Señor no había desechado a su propio pueblo. Otra cosa muy importante, hermano, cuando nos dicen, no, pero si decís que la doctrina adventista es falsa, entonces ya es Babilonia. Hermano, porque no conocemos los tiempos, no podemos decir que cayó la iglesia adventista, porque todavía no ha llegado el tiempo. Lo mismo pasó acá. Todavía no había caído el pueblo judío a pesar de lo que había hecho. Sin embargo, el Señor le otorgaba arrepentimiento, misericordia, para que pueda volver a Dios. Lo mismo pasa hoy. El Señor alarga, digamos, el tiempo. Todavía tiene tiempo el pueblo adventista de arrepentirse, de convertirse al Señor, de escuchar la voz de Jesús y que no se pierda, porque el momento este que estamos viviendo es un momento de buenas nuevas, un momento de salvación. Pero va a llegar un tiempo que va a pasar como el pueblo judío. Al no saber los tiempos, se quedaron afuera. Se quedaron afuera y siguieron utilizando corderitos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 11 nos habla de que dice que si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, bien, por su incredulidad, hablando del pueblo judío, ¿no? Fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿no? Fíjense cómo el apóstol Pablo está describiendo al pueblo judío que los que no aceptaron al Mesías fueron cortados como ramas incrédulas del buen olivo, y esa parte fue en gran parte de ¿quiénes? Del liderazgo religioso, de los líderes, los dirigentes, hermanos, siempre son los principales que apostatan. Y lógicamente la mayoría del pueblo común, pero escuchen, no todas las ramas fueron cortadas, sino solamente algunas, ¿no? Porque vemos que las ramas creyentes que aceptaron a Jesucristo como su Mesías y Salvador personal no fueron cortadas, se mantuvieron en la raíz, el verdadero judaísmo. El verdadero judaísmo, que son los individuos particulares, con ella fue confirmado el pacto, y de esta manera el verdadero judaísmo, ¿no? El primer grupo, llegó a ser el cristianismo primitivo, es decir, abarcaba un pueblo, un remanente del pueblo judío, y ahora abarcaba, que eran los principales, para dar el evangelio hacia el cristianismo. De esa manera se conforma el segundo grupo en la historia, ¿no? Entonces muchos gentiles fueron evangelizados e injertados como ramas de un olivo silvestre en la buena raíz del buen olivo. Entonces, otro, otra interesante,
Otra interesante, hermanos, historia en Lucas 23, ¿no? Hablando sobre los dos malhechores. Todo esto detalles muy interesantes tiene. Sobre los ladrones en la cruz, ¿no? Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este contexto, digamos, sobre cuando se refiere a uno a la derecha y otro a la izquierda, también tiene una simbología sobre que uno de ellos aceptó a Jesús como su Mesías, como su Salvador personal, y se convirtió. Y el otro lo rechazó desafortunadamente. En el versículo 31 y 43 podemos leerlo. ¿A quién representa el que aceptó al Mesías? ¿A quién representa? A todos aquellos judíos que aceptaron al Mesías y con los cuales fue confirmado el pacto durante los últimos 7 años de la última semana, de las 70. Es decir, el que aceptó al Mesías, el ladrón, representa a aquellos judíos de ese tiempo y que confirmaba el pacto durante los últimos 7 años. Ahora, el que rechazó al Mesías representa a todos aquellos judíos que rechazaron al Mesías y que fueron cortados. Y estos dos malhechores, estos dos ladrones en la cruz, representan perfectamente a todos los judíos. Es decir, todos los hombres somos pecadores, ¿no? Y necesitamos aceptar al Mesías y recibir su perdón, ¿no? Que se manifestó en la cruz. En cierto sentido, estos dos malhechores, hermano, también representan a la humanidad entera que debería morir por sus pecados. Todos tenemos que morir por nuestros pecados, todos. Pero una parte de la humanidad va a ser como el ladrón, el que acepta a Jesús y su sacrificio por el pecado. Y la otra parte de la humanidad va a representar al otro ladrón, que va a rechazar desafortunadamente a Cristo, va a rechazar a la cruz. Otro dato interesante, ¿no? Que está en Mateo 18, una conversación con Pedro, para ir terminando. Y esto, muchos dicen, no, acá Jesús se estaba refiriendo porque Jesús perdona a todos siempre. Hermanos, seamos profundos en estudiar 70 veces 7, Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo 70 veces 7? ¿A qué se refería? ¿Por qué no dijo 60 veces 7, 80 veces 7? ¿Por qué dijo 70 veces 7? Hermano, lógicamente que Jesús hacía alusión a los 490 años, que tiene que ver con las 70 semanas, de misericordia, de gracia, que había otorgado específicamente a su pueblo. La última semana de perdón es ampliada 70 veces, abarcando los 490 años desde toda la historia. Tenemos que recordar que el pueblo hebreo tuvo que estar 70 años castigado ¿en dónde? En Babilonia, ¿se acuerdan? La profecía de Jeremías. El exilio, 70 años castigado en Babilonia. Por su pecado y rebelión. Y ahora el Señor le da una segunda, digamos, una segunda simbología que tiene que ver con 7 veces 70 años de gracia. 70 años de gracia y perdón. Hasta que la parte incrédula del pueblo, el liderazgo, ¿no? Que es el que los representaba, fueron cortados, el pueblo judío iba a quedar cortado al cabo de esas 70 semanas, de esos 490 años, que eran cortados de los 2300, ¿no? Entonces, para terminar, ¿cómo queda esta profecía? Podemos ver que
Si nosotros de los 2300, ¿se acuerdan, no? Que el ángel Gabriel le vino a explicar, de Daniel 8 venía, le vino a explicar al profeta Daniel que el gran tiempo profético de los 1300 años lo hace explicando que esos 490 años son cortados de los 2300 años, que ahí es donde comienza el pueblo adventista. A la terminación, digamos, al sacar, digamos, 490 años de los 2300, son cortados específicamente para el pueblo hebreo y su santa ciudad de Jerusalén. Entonces, así queda el mapa, ¿no? Si nosotros sacamos 490 de los 1300 años, lógicamente quedan 1810 y sumando los 34 años que tiene que ver con el tiempo de gracia, y podemos ver que llegamos a 1844, ¿no? Que tiene que ver con el nacimiento adventista. Así que, hermanos, espero que sea de bendición estos estudios, espero que sea que nos haga acrecentar en la fe, que, que sepamos este estudio, porque es el nacimiento adventista. ¿Cómo le vamos a predicar a un evangélico, a un cristiano, cualquier denominación? ¿Cómo le vamos a explicar, digamos, si nosotros no lo conocemos? O sea, tenemos que saber este tema porque es nuestro nacimiento. Y esta semana es clave, porque vamos a empezar a ver el miércoles que viene, por qué, digamos, se sacó de foco esta profecía, con qué intención, y vamos a empezar a ver sobre el rapto secreto. Así que inviten a hermanos que no son adventistas para que empiecen a conocer qué encierra ese rapto secreto, misterioso, y por qué se introdujo en el mundo cristiano, ¿no? ¿Con qué intención? Para que veamos que el pueblo de Israel todavía está siendo dirigido por Dios y veamos las profecías en otro lado, pero no por el lado bíblico, ¿no? Que tiene que ver con ese método histórico que solamente posee la iglesia adventista, ¿no? Y vimos cómo los métodos se fueron cambiando luego de la reforma protestante. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan buenas noches y que todo sea para gloria y honra al Señor. Los dejo con un himno. Como siempre, buenas noches.